Vamos a iniciar con mi proyecto de literatura. ¿Qué es literatura? La literatura, según la RAE, Real Academia Española, la literatura es el arte de expresión verbal, entendiéndose como la palabra que sirve de ella, y por lo tanto abarca tantos textos escritos como hablados o contados. Empezamos con la literatura precolombina. En la literatura precolombina, en sus obras encontramos el Popol Vuh y el Rabin al-Achí. Sus autores actualmente son desconocidos. La literatura de la conquista y la colonia. Sus obras. En sus obras encontramos al autor José Martín y su obra El hombre que era una hormiga. Y el segundo autor encontramos a Máximo Soto Hall. Y en sus obras está Apuntes de mi vida. Luego empezamos con la literatura de la primera mitad del siglo XIX. Abarca entre 1800 a 1845. Empezamos con el romanticismo. El romanticismo se desarrolló similar a Europa, idealizó sentimientos, acciones y personajes. En el romanticismo, en sus obras encontramos al autor Salomé Gil, y en su obra encontramos Historia de un Pepe. Su otra obra sería La hija del adelantado, y el autor también sería Salomé Gil. Luego empezamos con literatura de la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los sucesos en esta época es la Reforma Liberal de 1987. La economía había cambiado, en ese momento el producto más dado era el café. Empezamos con el realismo. El realismo, ahí las personas ya no vivían conflictos de independencia, era una realidad de cultura y política por el liberalismo. En sus autores encontramos a Ramón Salazar y su obra El tiempo viejo. Luego empezamos con el naturalismo. El naturalismo nace entre 1870 y 1880. En sus autores encontramos a Enrique Martínez Sobral y su obra sería La Reforma Monetaria. Luego seguimos con literatura guatemalteca de la primera mitad del siglo XX. El modernismo. El modernismo refleja las costumbres sociales de la época. Encontramos Mi vida al máximo, que es una obra, y su autor sería Soto Hall. Luego seguimos con Generación de 1910 o del Cometa. La generación de 1910 o del Cometa, los escritores congregados en tanto a la revista Juan Chapín se manifestó en la marea notable del modernismo. En su obra encontramos a Rafael Arévalo Martínez y su obra sería El hombre que parecía un caballo. Seguimos con Generación de 1920. La generación de 1920 embellecieron los textos con el fin de presentar de forma atractiva estética las ideas que proporcionan. En su obra encontramos a Miguel Ángel Asturias y su obra sería El señor presidente. Seguimos con Generación de 1940 o Grupo Acento. En la generación de 1940 se consolida en vanguardismo que remueve el lenguaje poético y abandonan las formas tradiciones. En su obra encontramos a Augusto Monterroso y su obra sería La oveja negra. Luego seguimos con Grupo Sakerti. El grupo Sakerti se deriva de un vocablo cachiquel que se entiende como un por debajo. En su obra encontramos a Julio Fausto Aguilera y en su obra sería Canto y mensaje.
Seguimos con el realismo mágico. Miguel Ángel Asturias es sin duda uno de los personajes más emblemáticos de la literatura guatemalteca. Entre sus principales obras se encuentran Hombres de Maíz, Leyendas de Guatemala y El Señor Presidente. Seguimos con literatura guatemalteca de la segunda mitad del siglo XX. El posmodernismo. El posmodernismo es una corriente literaria que representa un puente entre las corrientes modernistas y la de vanguardia. El vanguardismo. El vanguardismo nace aproximadamente en la década de 1920, pero no se desarrolla una corriente novedosa y revolucionaria. El posvanguardismo. El posvanguardismo es una corriente literaria que deja atrás estructura determinada y tradicionales que es de escritura. Trata temas sociales, de crítica y cultural. Generación comprometida. La generación comprometida encontramos autores como Otto René Castillo y Roberto Orejón Morales. En sus obras estaría El amor imposible y El arco de una gacela. El arco con que una gacela trazada a la mañana. Seguimos con Grupo Nuevo Signo. El Grupo Nuevo Signo, en sus autores encontramos a Julio Fausto Aguilera y a José Luis Villatoro. En sus obras encontramos 43 poemas y Toda la voz. Y en Grupo RIN-78 encontramos en sus autores a Mario Alberto Carrera y a Dante Liano. En sus obras encontramos a El barbero de Cojute y El vaso de miel. Y ese sería el final de mi representación, profe. Espero haya sido de su agrado. Bendiciones. Feliz tarde.